Seguimos en Protecno y ahora es momento de hablar sobre un tema bastante interesante. Estamos hablando de los agujeros negros y los medios intergalácticos. Para eso tenemos una invitada muy especial en piso. Se trata de Alejandra Fresco, ella es astrónoma y astrofísica. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a Protecno. Muchas gracias y a todos los televidentes por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y poder compartir mi experiencia. Perfecto. Tenemos a Alejandra porque nos trae una invitación bastante especial sobre un evento, pero antes queremos conocerte, Alejandra. Queremos saber cómo se dio para que vos elijas esta profesión, porque estamos hablando de astrónoma y astrofísica, una profesión bastante particular. ¿Cómo fue esa elección de profesión? Bueno, en realidad desde muy chiquitita a mí ya me gustaban las estrellas y más o menos a los 14 años yo ya estaba segura de que yo quería seguir astronomía. Pero fue en realidad gracias a mi abuelo, que desde muy chiquitita ya me llevaba a hacer observaciones del espacio, del cielo, con el profesor Blas Servín, que en realidad terminó siendo al final mi mentor. ¿Y cómo fue el desarrollarse, cómo fue el capacitarse en esa profesión en nuestro país? Porque estamos hablando de una profesión bastante particular. Sí, eso fue muy difícil porque justamente la carrera de astronomía no existe todavía en Paraguay. Hay proyectos, espero que algún día pueda salir, pero lo ideal hubiese sido estudiar física. Y yo decidí estudiar ingeniería porque la carrera de física también es muy difícil luego encontrar una salida laboral. Entonces estudié ingeniería primero en la Universidad Católica, ingeniería ambiental, porque la malla curricular de ingeniería ambiental en la Católica tiene mucha física y matemática. Y entonces con eso me sirvió en realidad para después continuar ya con un máster en astrofísica que hice en la Universidad de Barcelona. Era el máster en astrofísica, física de partículas y cosmología, que son como dos ramas de la astrofísica. Y eso fue gracias a la becal en realidad, que me pude ir para hacer el máster por 2 años. Y luego de eso ya me fui a Alemania para continuar con el doctorado, porque la carrera de astronomía es básicamente hacer investigación. Y para eso uno necesita continuar la carrera, continuar estudiando. Después del doctorado tiene que venir un postdoctorado y así poder formarse en diferentes lugares, porque eso es lo ideal para la carrera de un investigador. Y estoy ahora terminando en Alemania el doctorado y luego voy a continuar con un postdoctorado en Italia. Espectacular. Es fundamental entonces la capacitación. ¿Cómo es el doctorado que estás realizando ahora en Alemania? ¿En qué consiste? Bueno, es prácticamente uno se tiene que concentrar en una línea de investigación. Y en la que yo hice el primer proyecto que hice fue cómo las galaxias están conectadas entre sí con unos filamentos de gas que también tienen energía, no es energía, materia oscura. Y eso en realidad mostraba en las simulaciones ya, cómo grupos de galaxias estaban conectados entre sí y estos filamentos de gas que nosotros no vemos. Entonces, estas simulaciones ya se dieron en el 2000, se llaman las simulaciones Millennium. La pregunta era, ¿por qué no vemos nosotros si tenemos todos los instrumentos de telescopios de diferentes rangos en la longitud de onda del espectro electromagnético? O sea, eso significa desde microondas, radio, en telescopios ópticos, que es lo que nuestros ojos pueden ver. Luego está el ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Si nosotros tenemos instrumentos de todo este tipo, ¿por qué no podemos ver esos filamentos de gas? Y entonces yo lo que hice fue utilizar en el rango que es de óptico ultravioleta, que era lo que las simulaciones mostraban, que este gas tenía que estar a una temperatura X que es igual a una parte del rango del espectro electromagnético. Y entonces utilizando fuentes de fondo, que son agujeros negros activos en el centro de galaxias que están muy lejanas, para poder estudiar si es que este gas estaba bloqueando esa luz que está en la parte de atrás más o menos. Es como una sombra que se hace de las luces que están muy lejos en el universo. Y entonces tuve que buscar ese gas con telescopios. Uno de los telescopios que utilicé está en Chile, que se llama VLT, Very Large Telescope. Y el tema es que todos los telescopios más grandes del mundo están ubicados en Hawái, en Chile y en Islas Canarias, por ejemplo. Y entonces yo no me voy a realizar las observaciones, sino que las observaciones se suben a un servidor y luego los científicos tienen acceso directamente al servidor, bajan los datos y después analizan los datos creando programas de Python, por ejemplo, para poder analizar.
Es bastante interesante eso porque se habla de la importancia de la implementación de la tecnología. Exacto. De un punto a otro, uno puede acceder a esa información a través de la tecnología. Sí. ¿Qué encontraste de llamativo a lo largo de tus capacitaciones en cuanto a la implementación de tecnología para esta profesión y que también acá en Paraguay de repente no tenemos y podríamos implementar? Bueno, la verdad que me llamó mucho la atención y yo ya había mencionado esto anteriormente cuando vine por primera vez después de mi máster a Paraguay. Mencioné que lo único que yo necesitaba para realizar mis estudios era una laptop y no era supercomputadoras, o sea, dependiendo de la rama en la que uno está involucrado, en astronomía o en astrofísica, necesitas solamente una computadora. Y de ahí viene el tema de por qué los convenios internacionales son tan importantes. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Agencia Espacial ahora es súper importante. La Agencia Espacial de Paraguay está creando muchísimos convenios internacionales, pero también saben que lo importante ahora para Paraguay es la capacitación. Yo les mencioné también a ellos que podemos hacer convenios con los institutos en los que yo estoy trabajando para que yo pueda trabajar desde cualquier parte del mundo prácticamente, solamente necesitando una computadora. Y mucho conocimiento de programación, por supuesto. Entonces ya llegaste a trabajar con la Agencia Espacial de Paraguay. ¿Cómo ves el trabajo que vienen realizando? Ya tuvimos varias veces a representantes de la agencia acá en Protecno que nos vienen comentando el desarrollo que se va dando y existe ese crecimiento en cuanto a esa rama, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo estoy en contacto todo el tiempo con el coronel Ludivino Bielman de la Agencia Espacial del Paraguay y justamente la semana pasada fue el lanzamiento del proyecto del segundo satélite, el nanosatélite Guaraní-SAT 2. Y estábamos hablando de la posibilidad de hacer ya una colaboración con el Instituto Max Planck, donde se pueda poner un sensor para poder estudiar el espacio y no solamente apuntando a la Tierra, porque todos los proyectos que tenía la agencia eran de meteorología, biología, y entonces poder ya empezar a mirar hacia afuera. Y el coronel, por supuesto, está súper contento de que eso sea una posibilidad y estamos preparando ahora el proyecto para colaborar. Después también están colaborando con Fiuna para poder también colocar un sensor, porque en Fiuna están realizando muchos trabajos con física de partículas, que también es una parte de la astrofísica que se especializa en la parte de mecánica cuántica. Y el trabajo que están haciendo en Fiuna también está increíble. Me pude reunir también con allá el doctor Jorge Molina y el doctor Diego Stadler. Y entonces el grupo de trabajo que se está formando es increíble. Se necesita capacitarle a más personas. Hay muchísimos chicos que ya están estudiando astronomía en el exterior. Hay una chica que está estudiando astronomía en Argentina, otro que está estudiando en Estados Unidos, otra que está estudiando en Chile. Y yo creo que cuando ellos terminen de capacitarse, así como yo también, vamos a poder formar un grupo de trabajo muy lindo. Entonces se viene bastante desarrollo en esa área, ¿verdad? Sí. Ahora queremos aprovechar tus conocimientos y queremos saber, porque seguramente los televidentes tienen también esa duda y quieren saber qué son los agujeros negros. Bueno, los agujeros negros son el resultado de la parte final de una estrella. Cuando una estrella muy masiva se muere, termina primero en una explosión supernova y después de eso se forma un agujero negro como resultado final. No es la única posibilidad después de la muerte de una estrella. Por ejemplo, nuestra estrella no se va a convertir en un agujero negro y tampoco va a tener una explosión supernova, que también me encanta comentar mucho esto. Y el agujero negro lo que sí que es un objeto tan compacto, tan denso, que prácticamente el espacio y tiempo llega a una ruptura, o sea, casi una ruptura, porque no sabemos exactamente qué pasa en el agujero negro. Y existe algo que se debería llamar una singularidad, pero no podemos ver lo que ocurre ahí, porque el agujero negro absorbe toda la energía, nada escapa, ni una luz puede escapar una vez que se llega cerca del agujero negro. Y lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que existen agujeros negros supermasivos, como el que está en el centro de nuestra galaxia, pero ahora también estamos viendo que los agujeros negros se pueden unir uno con otro y así forman un agujero negro mucho más grande, pero hay como un vacío en la teoría de cómo estos agujeros negros pequeños de las estrellas terminan formándose estos agujeros negros supermasivos como los que están en el centro de nuestra galaxia. Y a mí me encanta el tema de agujeros negros porque yo también utilizo los agujeros negros para estudiar otras cosas, pero también porque hace
3 años, en el 2020, un científico de mi instituto ganó el premio Nobel de Física por descubrir por poder comprobar en realidad que existe un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y después de 10 años de observaciones de las estrellas que se encuentran alrededor del centro de nuestra galaxia, alrededor del agujero negro, por su movimiento pudieron comprobar que en realidad sí está ahí el agujero negro, porque no se le puede ver, obviamente. Y luego de eso también se hizo la primera imagen del agujero negro en nuestra galaxia y también de M87, que es otra galaxia que está cercana a la nuestra. Y todos esos avances así son increíbles, toda la tecnología que se tuvo que usar para lograr estas observaciones. Y la imagen del agujero negro en nuestra galaxia, por ejemplo, fue una colaboración mundial que tuvieron que hacer por interferometría, diferentes telescopios de todas las partes del mundo posibles, apuntando al mismo objeto, al mismo tiempo, para poder lograr una imagen, y no es del agujero negro en sí, sino del gas que se encuentra alrededor. Que bastante interesante. Y también hablabas de la tecnología. Aparte del trabajo en equipo, la implementación de tecnología es extremadamente importante en esta rama, en esta profesión. Sí, exacto. En el instituto, por ejemplo, del Max Planck, tienen colaboraciones con la Agencia Espacial Europea. Entonces ellos tienen acceso a muchísimos fondos, tienen acceso a diferentes telescopios, los mejores telescopios del mundo. Hace 4 años lanzaron un satélite de rayos X que se llama iRosita, que fue en colaboración con Rusia también. Y esos datos, por ejemplo, son... no existe otro telescopio que tenga esas capacidades ahora mismo en el rango de los rayos X. Y partes del telescopio se construyeron ahí mismo en el instituto donde yo estoy trabajando. En el sótano tienen una parte donde hacen construcciones de partes de los satélites y yo pude también visitar esos laboratorios. Estaba muy lindo, muy increíble, cómo se tienen que vestir todos así para que no se caiga ni un pelo de su cuerpo, todo con máscaras así, completamente... Es bastante genial el poder descubrir eso. Y volviendo a ese tema, a la hora con todo lo que fuiste ya recorriendo, todo lo que fuiste pasando a lo largo de las diferentes capacitaciones, de poder estar ahí en esos lugares tan interesantes, ¿qué fue lo que más te llamó la atención primeramente, que lo que dijiste, yo no sabía esto y descubriste ese tema? Y también, ¿qué tecnología, qué implementación de tecnología es lo que más te generó esa sensación de, yo no sabía que se podía hacer esto, ¿verdad? En realidad lo que a mí más me llamó la atención es que un astrónomo al final no tiene que estar mirando un telescopio, porque mi idea cuando yo era chiquitita era que yo iba a pasar el resto de mi vida viviendo en un telescopio, observando de noche, durmiendo durante el día. No entendía muy bien cómo era. Y en realidad no se trata nada de eso. Uno manda propuestas de observación y un técnico es el que realiza esas observaciones. Y luego uno tiene que tener mucho conocimiento para el procesamiento de datos, que implica programación. Y al final uno está en una oficina con su computadora programando todo el día. Y eso es lo que a mí más sí, porque en realidad yo no tenía ningún conocimiento de programación en ese momento. Y tuve que aprender mucho y yo creo que me falta todavía mucho por aprender. Pero la programación es el futuro también, y la inteligencia artificial, lo que se llama machine learning, que allá también se está usando muchísimo y que todas las nuevas carreras o todas las nuevas aplicaciones que tiene la tecnología de inteligencia artificial, que también están un poco en duda por todas las partes negativas también que tiene últimamente la inteligencia artificial, que se puede ver en las noticias también. Sí. Algo bastante resaltante de tu profesión de repente es trabajar con el espacio. Muchas personas piensan que al trabajar con el espacio vendría a ser astronauta de repente. Lo primero que uno piensa, quiero trabajar en el espacio y piensa en ser astronauta. Es una rama donde uno puede ampliar desde las observaciones hasta las capacitaciones, ¿verdad? O sea, hay una amplia gama de posibilidades si uno tiene esa pasión por el espacio, de poder desarrollarla, ¿verdad? Sí, es más, justo que mencionaste eso, yo cuando era chiquitita, como yo tampoco sabía, yo decía, miraba al espacio y decía, yo quiero hacer eso. Y yo también pensaba que yo quería ser astronauta. Entonces, luego fue que yo fui aprendiendo, y también un tío que me guió mucho, que había trabajado en la NASA, me dijo, no, en realidad eso no es lo que vos querés.
Pero después me enteré que en realidad sí hay astronautas que son astrofísicos, que son astrónomos. Incluso una compañera mía, hace poco, del Max Planck también, que era ya una postdoctorando, ella consiguió entrar al equipo de las primeras astronautas mujeres de la Agencia Espacial Europea. Y así con prácticamente lo mismo que yo estoy haciendo, o sea, hizo un salto en su carrera y ahora es astronauta. Y no sé cómo eso se va a relacionar con el trabajo de investigación que ella estaba haciendo. Prácticamente ella cambió todo para poder hacer el entrenamiento que requiere ser astronauta y deja de lado la investigación por un tiempo.